Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Guerrero. El día de hoy les voy a presentar la tarea 20, señales digitales, de la materia de instrumentación virtual. En los circuitos digitales es muy común referirse a las entradas y salidas que tienen, que tienen compuertas AND, compuertas OR y otros muchos circuitos integrados digitales, como si estos fueran altos o bajos, es decir, niveles lógicos altos o bajos, valga la redundancia. A la entrada alta se le asocia el número 1 y a la entrada baja un 0. Lo mismo sucede con las salidas. Si estuviéramos trabajando en circuitos integrados TTL que se alimentan con 5 volts, bueno, más 5 volts, el 1 se supone que tiene un voltaje de más 5 y el 0 un voltaje de 0. Esto es así, bueno, esto es así en un análisis ideal de circuitos digitales. En realidad, bueno, en realidad, estos valores son diferentes. Los circuitos integrados trabajan con valores de entrada y salida que varían de acuerdo a la tecnología del circuito integrado. Y bueno, a continuación se muestra lo que es una tabla de niveles de tensión TTL, CMOS y HC. En la tabla anterior, bueno, les acabo de mostrar, se muestran niveles de voltaje para diferentes familias lógicas. Y bueno, en los compuestos TTL, un nivel lógico de 1 sería interpretado como tal mientras el voltaje de la entrada esté entre 2 y 5 volts. En la tecnología CMOS se interpreta de tal forma que mientras el valor del voltaje de la salida esté entre 0 y 15 volts. En esto también viene lo que es el flanco de subida y el flanco de bajada. Un flanco de subida es el que pasa de estar en el nivel bajo a estar en el nivel alto. ¿Por qué? Bueno, se piensa piensa que si te desplazas desde la izquierda a la derecha y quieres seguir por encima de la línea, tienes que subir. Es como subir un escalón. Los flancos de subida se denominan en inglés rising. Por otro lado, el falance de bajada es aquel en el que si vas de izquierda a derecha, tienes que bajar el escalón. Los flancos de bajada se denominan en inglés falling. Como norma general, los flancos de subida se suelen representar con una flecha hacia arriba y los flancos de bajada con una flecha hacia abajo, como se muestra en la imagen. Y bueno, para eso también hay que hablar de la resistencia pull-up. Como su nombre indica, esta resistencia tiene la función de jalar hacia arriba, lo que significa que polariza el voltaje hacia el voltaje de fuente, que puede ser más 5 volts o más 3.3 volts. De esta forma, cuando el pulsador está abierto o en reposo, el voltaje en la entrada del microcontrolador siempre será de más 5 volts. Y las entradas del Arduino son de alta impedancia. Bueno, hago mención del Arduino porque es un ejemplo de un microcontrolador. Y bueno, mientras mientras la corriente que circula por esa línea sea mínimo en el microamperios, por lo que el voltaje que cae en la resistencia pull-up es mínimo y tenemos casi el mismo voltaje de fuente en la entrada del microcontrolador. Cuando el pulsador es presionado, la corriente circula por la resistencia y luego por el pulsador. De esta forma tenemos que el voltaje en la entrada del microcontrolador es 0. Y de lo contrario, la resistencia pull down, de forma similar, la resistencia pull down jala el voltaje hacia abajo, es viceversa a la primera, es decir, a 0 volts. Cuando el pulsador está en reposo, el voltaje en la entrada del microcontrolador será 0. Cuando presionamos el pulsador de la corriente, fluye, y es decir, se va a más 5 volts por el pulsador hacia la resistencia y termina en 0 volts. De esta forma tenemos más 5 volts en la entrada del microcontrolador. De mi parte sería todo, espero les sirva la información.